Buenos días, un poquito atrasadita, no mucho. Soy muy puntual, ustedes lo han visto, pero hoy tuve un pequeño compromiso. Ya escribí en el chat ahí el pequeño compromiso que tuve y me atrasé unos minutitos, ¿verdad? Pero estamos aquí, vamos a desarrollar el tema que nos corresponde. Ya no vamos a hacer una introducción, sino vamos a entrar de lleno al tema para poder reponer esos minutitos que me atrasé. Disculpen ustedes que estamos en este rollo, ¿verdad? Hoy nos toca trabajar de acuerdo a la plataforma, la clase número 4, ¿verdad? Estamos bastante bien en cuanto al desarrollo del programa, porque vamos de acuerdo a las instrucciones que se nos dio en la Universidad Rural. Esta semana, ayer, hace 2 días creo yo, les mandé mis diapositivas, pero sí es elemental que yo les diga de que las diapositivas dicen un poquito, no tanto, y la clase que ahí resumo es no tanto a lo que platicamos el día que nos toca desarrollar el curso, ¿verdad? Los objetivos de este curso los tenemos presentes, el objetivo general es el que vamos a usar siempre, pero también nosotros como objetivos específicos, nosotros como profesores pretendemos que el alumno concretice lo relacionado al instrumento público, después de venir hablando de lo que es un instrumento público, después de venir hablando de que esto es dentro del protocolo, el trabajo que estamos enseñando, nosotros los profesores pretendemos que ya con decirlo, el alumno lo hemos llevado directamente al tema. Y de tanto que nos lo dicen, nosotros lo aprendemos, ¿verdad? No tenemos tanto problema porque se escucha y se lee, entonces no tenemos problema. Pero te queremos nosotros también que aprenda lo que son las formalidades, un poco más, que ya vimos bastantes formalidades, pero aterrizamos hoy con las formalidades generales y las formalidades esenciales del instrumento público, que esas son un poquito más largas, ¿verdad? Y ante todo el tema que vamos a iniciar, porque vamos a iniciarlo porque no lo podemos terminar hoy, porque son un sinfín de contratos, generales que están en el día, pero hay contratos mercantiles también que tenemos que trabajar. De hecho, yo creería que esta primera parte de notariado 1 tendríamos que entrelazarla directamente con notariado 4, y en notariado 4 lo que tendríamos que hacer como profesor, pienso yo que el profesor le está dando notariado 4 ahorita, porque ahorita tenemos 2 y 4, ¿verdad? El profesor tendría que amarrar perfectamente la mitad de notariado 4, contratos en general conocidos ampliamente por medio mundo, pero tendría que ocupar un 33% de su programa, si no el 50% de su programa, a enfocarlos y a dejarlos perfectamente ubicados en los contratos mercantiles, porque no son parte de nosotros, los notarios, nosotros hacemos los contratos mercantiles. Yo siempre digo en clases de que no sé por qué esta parte de derecho mercantil se la dejamos nosotros a la Universidad Francisco Marroquín. Siempre le dejamos a los egresados de Marroquín y algunos de Landívar esta clase de mercantil, cuando es muy bonito que nosotros los orillemos a ustedes a saber los contratos mercantiles y que sean ustedes los que se dediquen a trabajar ese tipo de contratos. Pero es notariado 4, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ver algunos contratos mercantiles y voy a tratar de mandarles quizá sudando soy, mire, porque venía corriendo de atrás de la casa para venir a dar la clase. 9 menos cuarto, a menos 10 me ponen una inyección, por eso me tardé un poquito y me quedo dolorida. Entonces tendríamos que orillarlos mucho al contrato mercantil. Sin embargo, no se hace, ¿verdad? Sino que
se dan en algunos contratitos los más fáciles, ¿verdad? Y eso está mal. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ustedes las obligaciones previas. El librito dice previas y posteriores, dice. Yo agrego instantáneas. Previas, instantáneas y posteriores. Yo agrego una obligación más a todos los contratos en general. Y aquí vamos a aprender las 3 obligaciones al trabajo notarial dentro del protocolo, pero vamos a aprender también las 3 obligaciones al trabajo notarial fuera del protocolo. Una legalización de firma, por muy sencilla que sea, porque hagamos 100 legalizaciones en media hora, no significa que no lleve los 3 tipos de obligación. Cuando nosotros los notarios cumplimos a cabalidad con los 3 tipos de obligación, no vamos a tener problemas. No vamos a ser llamados a un juzgado a solventar una situación. ¿Por qué? Porque ya hace 8 días enseñé que todo lo que realicen dentro del protocolo, quédense con fotocopia y agreguen a sus atestados. Tienen una obligación de agregar a los atestados los documentos que se relacionan con los instrumentos públicos que ustedes hagan. Pero hay muchos documentos que no son obligación y yo he aconsejado agreguenlo a los atestados. Si algo revienta en un tribunal de justicia, ustedes tienen como defenderse, porque tienen argumentos, tienen documentos. Recuerden que la parte de la defensa en derecho notarial, yo me quedaría con un 90% documental. Un 10% pensaría yo en testimonial, pero el 90% me quedo con documental pericial. La parte pericial en derecho notarial es elemental para podernos nosotros como notarios defender. Quizás por hacer un instrumento público muy rápido no tomamos en cuenta las obligaciones previas. Las instantáneas, pues sí, salvo que dejemos el protocolo documentado al secretario, a la secretaria, al procurador para que ella lo firme. Ahí ya tenemos problemas. Pero las obligaciones posteriores se deben cumplir a cabalidad y parte de las obligaciones posteriores son las que vamos a ver, la promesa de venta, la única que nos da tiempo a ver. Parte de las obligaciones posteriores debe formar parte de sus atestados. Solo la promesa, vamos a ver. El librito del doctor Neri Muñoz, no lo vayan a perder, porque dentro del otro año, no sé si seguimos con clases presenciales o seguimos con clases virtuales, pero si seguimos con clases presenciales, ustedes que han sido mis alumnos de notariado 1 y 2, se van a dar cuenta que este librito les va a servir conmigo en notariado 4, porque este librito tiene desarrollado una buena cantidad de contratos, pero divertido el librito porque de último desarrolla los contratos mercantiles, lo que estamos platicando. De último los desarrolla. ¿Cuándo sería a ellos a los que se les tendría que dar prioridad? Porque de eso estamos platicando, ¿verdad? Que no podemos dejarle a las universidades privadas ese tema. Entonces, esos son nuestros objetivos y de ahí que vamos a platicar despacio, detenidamente y a concretizar y a terminar el trabajo de las formalidades generales del instrumento público, las formalidades esenciales del instrumento público. Posteriormente tenemos que ver el artículo 32, 31, 32 y 33 de su código de notariado. Verán que la diapositiva yo la tengo repetida. 2 veces está, ni el jovencito que me apoyó en la grabación se dio cuenta y ni yo. No importa, esta clase presencial es la que tiene importancia y vamos nuevamente a dar un pincelazo al artículo 13, 14 y 29 del Código de Notariado. Y de ahí en la última diapositiva, cabal, caemos al tema que yo estoy platicando con ustedes en relación a las obligaciones notariales. En las preguntas, hoy lo dije al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Para orientarlos directamente en las preguntas, para que al momento que yo dé la clase, pues ustedes la puedan responder y no se diga que uno tal vez las está diciendo, ¿verdad? Dice el número de orden, lugar, fecha y otorgamiento, nombres y apellidos de los otorgantes forman parte de las formalidades esenciales. Ya vamos a leer el artículo y vamos a ver si todo eso forma parte de las formalidades esenciales, porque hay generales y hay esenciales, ¿verdad?
Dice, las palabras por mí, ante mí y ante mí forman parte de los instrumentos públicos. Dice instrumentos públicos. Recuerda, dentro del protocolo, hay fuera del protocolo. Dice que la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su enmienda. Hay un artículo directamente que nos explica eso. Preguntas hechas del Código Notarial. Al omitir formalidades no esenciales de los instrumentos públicos, el notario es sancionado con reponer, dice, el o la hoja de papel sellado especial para protocolos. Esta pregunta está extraña, porque dice el o la, y no era así, ¿verdad? Para reponer la o las hojas de papel sellado, no el hoja, no es así, ¿verdad? Es la o las hojas de papel sellado especial para protocolos singular y plural, tenía que ser, pero eso no los tiende a confundir. Y de ahí que las obligaciones instantáneas al fraccionar un instrumento público de identificación de persona, dice, las obligaciones instantáneas, dice fraccionar. Yo le dije al jovencito, compóngame esa palabrita, es fraccionar. Un instrumento público son los documentos de identificación personal de los requirientes, dice. Si los documentos personales de los requirientes, dice, son obligaciones instantáneas, dice. Cuando les explique la promesa de venta, van a ver ustedes en qué momento aparecen estas obligaciones. Dicho este tema, entonces, quise iniciar con las diapositivas, entonces nos vamos directamente a lo que son las formalidades esenciales de los instrumentos públicos, y esas formalidades ustedes las encuentran en el artículo 31. Vamos a ver una por una, solo que más despacio. Las hemos visto, pero ahorita las vamos a ver más despacio. Para iniciar a hablar de este tema de las formalidades esenciales, es necesario decirles a ustedes nuevamente que para ser un instrumento público ustedes no tienen por qué perderse, no tienen por qué cometer errores, a menos que los errores que cometan se hagan sabiendo que se están cometiendo. Si van a cometer un error, ya ustedes sabiendo que está ahí, sí que como decimos, adrede, lo están cometiendo, ya saben que eso puede reventar. Ya saben que eso puede llevarlos, en el mejor de los casos, a una nulidad y en el peor de los casos a una falsedad. Teniendo el código de notariado, teniendo el código civil, que ahí hay un capítulo completo de los contratos en particular, teniendo el código de comercio, que ahí nos explica detalladamente todas las escrituras de sociedad, teniendo la página de los registros en donde nosotros encontramos las minutas de los instrumentos públicos a hacer, no se puede aceptar una equivocación. Todo lo malo que se encuentre en el ejercicio notarial va a ser buscado de propósito, así como lo oye, porque tenemos todos los insumos para no equivocarnos. Lo que siempre voy a decir, y lo que sí debe ser parte de su ejercicio notarial, es el escuchar usted a su cliente. No 5 minutos, no una vez. Si usted puede escucharlo 2, 3 veces a su cliente, escúchelo. Porque de lo que usted escucha a su cliente, va a descubrir que el numeral 5 del 31 no le va a provocar problemas. Usted debe, antes de sentarse a escribir el instrumento público, analizar detalladamente qué es lo que desea. ¿Por qué? Porque aquí el código nos explica la salida al cometer los errores. Está fácil reponer la o las hojas. Está fácil iniciar un proceso civil ante el juez, que ya lo vimos en el periodo pasado, ante el juez de primera instancia civil. Está fácil buscar una reposición. Está fácil
quizás irse a defender de un proceso al cometer un error en el contenido del instrumento público y alguna de la parte afectada está buscando su nulidad. Inclusive podría estar fácil salir de un problema penal, de una investigación penal. Lo que no está fácil es como queda su conciencia. Eso sí no está fácil, porque los dichos que uno dice, ¿verdad? Que al final tienen un sentido, del cielo a la tierra no hay nada oculto, dicen algunos, ¿verdad? Y todo el que la hace la paga, dice, y a veces se recibe, dice, el doble de lo que uno hizo. Y generalmente no lo recibe uno, sino donde más duele, ¿verdad? Que son los hijos, los papás. ¿Cómo corregimos entonces esa parte moral de la que estoy hablando? Haciendo las cosas bien, agenciándose de todos los temas que les estoy dando para poder hacer una simple y sencilla y tal vez sin cobro de honorarios, legalización de firma. Generalmente cuando legalizamos firma, amigos, no cobramos, ¿verdad? Solo decimos, no, traiga los timbres. Porque ni los timbres te voy a dar. Y generalmente no, regalamos los timbres, ¿verdad? Pero en una cuestión tan sencilla es importante tomar en cuenta el fundamento legal de nuestras sentencias, ya en procesos, ¿verdad? Penales, civiles y toda la clase que hay. Nuestras sentencias deben ir bien fundamentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el asidero legal de las sentencias tiene que estar en la ley, porque si no son sentencias prevaricosas. ¿Qué es sentencia prevaricada? Prevaricato es un delito. Que el prevaricato distorsiona lo real de lo que se está haciendo. Igual sucede aquí con los contratos. ¿Qué estamos haciendo al momento de hacerlo? Estamos cumpliendo con todos los temas que yo estoy dando para hacer una función notarial simple. El artículo 31, aparte de las formalidades generales, estos temas que vamos a desarrollar lo tienen como formalidades esenciales. Y el primero dice lugar y fecha del otorgamiento. Lugar y fecha del otorgamiento. No nos incluye en las formalidades esenciales el número. Solo dice lugar y fecha. Lugar en la ciudad de Guatemala el 14 de agosto, creo que eso, ¿verdad? O 15 de agosto, 14 ya ni sabemos qué fecha estamos. Y ayer explicaba que para hacer un instrumento público hay que tener cuidado. No creo que en un día, por tierra, usted conduciéndose por tierra, pueda hacer un instrumento público en el PT, uno en Guatemala, uno en San Marcos, otro en Retauleu, otro en Tecuma. Materialmente es imposible, porque entonces, ¿dónde están los principios de unidad del acto, verdad? Porque se supone que no lleva hechos de los instrumentos públicos. Se supone que cuando va usted a hacer una función notarial debe cumplir con la función asesora. Y la función asesora es escuchar a las partes. Y después de haber escuchado a las partes, trasladar al papel la voluntad de ellas. Entonces, no puede hacer 5 instrumentos públicos en diferentes partes del país. O sea, materialmente eso es imposible. La misma fecha, no lo puede hacer. También el consejo que yo les he dado tampoco va a ser un instrumento público usted con fecha de hoy y que le firme mañana, porque usted no sabe el estado de salud en el que estuvo alguna de las partes y si estaba en el pleno ejercicio de sus derechos civiles hoy y ya mañana amaneció bien y que le firme. Entonces, yo creo, y es así, que este primer requisito esencial es elemental al faccionar el instrumento público. No puede variar ni simular una fecha y un lugar cuando es muy posible que se pueda. Yo cuando doy esta clase me recuerdo del proceso que tuvimos en Cobán. Fíjense que esa acta notarial sirvió para un juicio independiente al tema en el que se metió el notario.
De ahí hay un lugar que se llama Plaza Magdalena, los que son de por allá conocen. Y está el parque central de Cobán. Pues el notario cometió un error. Hizo un acta notarial que sirvió de base para un proceso penal, pero mire cómo lo arrastraron a él. Hizo un acta notarial y dice, en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, dice, siendo las 9 de la mañana en punto, dice. Pero de ahí hizo el acta, como que fue un accidente de tránsito. De ahí dice, se termina la presente, dice, 15 minutos después de su inicio. Entonces la terminó a las 9:15, ¿verdad? Pero ese mismo día hizo un acta notarial y dice, pero en esta primera acta dice constituidos en la Plaza Magdalena y puso la dirección, porque en el acta notarial lleva dirección, los instrumentos públicos no llevan. Constituidos en la Plaza Magdalena, ubicada en tal y tal lugar, a las 9 de la mañana, terminó a las 9:15. Pero hace la misma acta y dice constituida en el Parque Central, dice, de municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, siendo las 9 de la mañana con 10 minutos, dice. Eso hizo. Eso hizo que hubo una falsedad en el lugar. Porque si a una la terminó a las 9:15, ¿cómo empezó la otra a las 9:10? Y entre la Plaza Magdalena y el parque hay por lo menos 5 minutos de diferencia. Todavía le hubiera funcionado si hubiera puesto las 9 de la mañana con 20 minutos. Ahí sí un poco creíble. Sin embargo, les cuento que esas dos actas sirvieron para defender a una persona, pero el Ministerio Público, ahí sí, ¿verdad? Andó listo y vio que las actas tenían cierta falsedad. Al final, ¿para qué les cuento? El pobre notario se vio involucrado, fue ligado a proceso, ya no supe qué pena le pusieron, pero sus actas notariales sirvieron para defender a una persona, pero él solito se hundió porque tuvo problemas en las comisiones de postulación que acaban de pasar, que continuamos, ¿verdad? Un año después, eso fue hace un año por este tiempo. Muchas personas fueron expulsadas del proceso por errores en las actas notariales, por errores de lugar y de fecha. Una buena cantidad, unos 50, digo yo, que fueron expulsados porque fíjense ustedes que pusieron en la ciudad de Guatemala, siendo las 18 horas, se termina la presente 30 minutos después de su inicio. Y de ahí hicieron la siguiente acta y dice siendo las 18 horas con 30 minutos. Pues si una la terminó a las 18:30 y la otra la empezó a las 18:30. Ahí hubo mucho problema para dilucidar qué estaba pasando en cuanto a la hora del otorgamiento, porque la comisión de postulación con 33 profesionales al frente, que se supone que ellos son los que van a calificar el CB de uno, y se supone que tienen una calidad más alta que el que está participando, porque van a tener un criterio definido. La comisión de postulación los expulsó por ese temita, porque entre ellos iba la madrina de mi hija. Y ellos presentaron un amparo. Yo sí fui de la opinión, y le doy mi opinión. Si un documento lo termina a las 18:30 y el otro lo empieza a las 18:30, es creíble porque hay 60 segundos. Pero entonces es cuestión de lógica, ¿verdad? Cuestión de experiencia para poder calificar eso y rechazar. Porque si termina a las 18:30, para pasar a las 18:31 hay 60 segundos. En 10 segundos decía, yo pensaba así, imprimí. En 10 segundos me firmaron. En 10 segundos firmé yo, puse ante mí, coloqué los timbres. Ahí me comí 30 segundos. Ya me quedaron 30 segundos para iniciar la otra. Así fue como yo lo pensé. Sin embargo, los 33 o 34 profesionales que estaban calificando nuestro CV dijeron, no, materialmente es imposible que se haga eso. Pero yo dije, sí se puede. Claro, una interpretación bastante extensiva, ¿verdad? Que sí es posible, sí es posible. Si usted está corriendo, si habló con los clientes, sabe qué le está haciendo.
Sin embargo, estos presentaron amparo y el amparo les declaró, inicialmente les otorgó amparo provisional, porque los magistrados de la DC pensaron como yo y pensaron de que en 60 segundos se podía llevar a cabo la obligación instantánea y podíamos iniciar otra acta, ¿verdad? En los siguientes, inclusive 10 segundos antes de llegar a las 18:31. Entonces los comisionados decían, no, por lo menos hubiera puesto 18:31. Decían, no, pero sí se pudo. La CC los amparó porque es posible. Por eso les digo que la parte primera del artículo 31 es muy importante. Lugar y fecha del otorgamiento. Y si está haciendo un testamento, la situación se le puede complicar, porque el testamento tiene hora. Entonces no va a poder hacer usted un testamento en Cobán a las 8 de la mañana, en Petén a las 8 de la mañana, y va a hacer otro instrumento en Guatemala, y otro en San Marcos, y otro en otro lugar, el mismo día, porque ya dijo que a las 8 de la mañana estaba en Petén. Ahí sí está fácil en el testamento contarle las horas para ubicarlo en los lugares. El siguiente tema, nombre o apellido o apellidos de los otorgantes. Antes se usaba fulano de tal único apellido. Ahora ya no, ¿verdad? Por la reforma aquella, las personas que no han sido reconocidas por su papá pueden adquirir los dos apellidos de la mamá. Y ahora si hay un nombre y dos apellidos, a veces hay dos nombres, dos apellidos, a veces las personas tienen más de dos nombres. Ayer explicaba que en la parte de la persona que está adquiriendo derechos, no hay problema si se confunde usted con nombres y apellidos. Pero en la parte de la persona que está cediendo el derecho, si no tiene chance usted como notario confundirse. No lo puede hacer. Como notario no se puede confundir. Esto porque el instrumento público que usted está haciendo posiblemente vaya a parar a los registros. Y en los registros puede ser que el nombre de las personas aparezca perfectamente. Y estos, al momento que usted hace el instrumento público, usted va a obviar un nombre o un apellido, o se va a confundir con ese apellido que como da de problema González. Muchas personas usan ZZ, otros usan SZ o ZS, ¿verdad? González. Ese apellido da problemitas, ese apellido da serios problemas. Si la persona va a comprar, no pasa nada, pero si la persona va a vender, sí hay problemas. Los instrumentos públicos van a ser rechazados. Y mientras las personas en la calidad de otorgantes estén vivas, no hay problema. Usted puede hacer sus escrituras de ampliación o aclaración, porque estas personas van a comparecer. Pero si una de ellas ya ha fallecido, ¿dónde va a encontrar usted a la persona para que le vuelva a firmar esa ampliación o esa aclaración? Si fue usted el que no se fijó a la hora de como obligación previa ver los documentos de identificación de las partes, usted es el responsable, usted tiene que salir del problema y los gastos corren por su cuenta como notario. Si usted no vio bien el título de propiedad que traía la persona que va a vender, y ahí está el problema, que hay diferencia entre su documento de identificación y el título que registraron, entonces va a tener dos problemas. Uno, aquel se está identificando con usted con el apellido González ZS. Aquel está trayendo como título de propiedad el instrumento público donde aparece ZZ. Entonces tiene usted una salida como obligación, o sea, como obligaciones previas, tal y como dice el libro del doctor, no es tan así. Él nos orienta, pero hay muchas obligaciones previas. Esto que estoy diciendo no es parte de las obligaciones previas que él menciona en la compraventa. Si usted tiene problemas con el DPI y con el título de propiedad que le están dando para que usted haga el instrumento, entonces tiene un problema como previo, ir al registro de la propiedad
y ver cómo quedó asentado ese nombre. Y si usted tiene ya en ese, tiene ZS, dos Zetas, y en el registro tiene S, Z al revés, tiene tres problemas. Generalmente los notarios dicen, bueno, vamos a colocar como está en el registro. Sí, pero el documento personal que le dieron no decía así. Entonces, buscan solucionar el problema en el acto, pero el problema se queda arrastrando. Desde que se inscribió, viene arrastrándose el problema. Entonces, lo que tiene que hacer es, yo creo que haría una identificación de persona y decir que ZZ, ZS y SS o lo que sea son nombres que corresponden e identifican a la misma persona antes de hacer la compraventa. Y antes de llevar la compraventa al registro de la propiedad, yo mandaría a inscribir esa identificación de persona. Al final yo como notario sigo ganando, yo soy la que gana porque yo entonces cobraría otro instrumento público en calidad de honorarios. Por supuesto que las partes podrían ser que no acepten y digan, ¿y por qué no pone como dice el título? Pues porque se lo van a rechazar. Pero entonces ustedes, ahí está la función asesora, en donde ustedes tienen que decirle al cliente que sí se puede, pero las consecuencias posteriores van en perjuicio de él. Es más fácil que le paguen una identificación de persona 500 quetzales más, pues por mucho que usted esté cobrando, por poco que esté cobrando, a que se quede usted con la inscripción del registro cuando se está identificando con algo diferente. Esas son las cosas, miren, que deben ver ustedes al momento de ver ese segundo elemento esencial del instrumento público. Ahora, el que está comprando, póngale usted el nombre que usted quiere y confúndase como usted quiera. Al final van a inscribir el derecho y al final este va a aparecer y cuando quiera vender y usted se confunde con mi nombre, ay, entonces le hago su identificación, ya son otros honorarios, ¿verdad? Que tendría que ir por cuenta de usted porque usted se confundió. Pero si quieren solventar el problema, pues las personas cancelan honorarios, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos nosotros nuestros clientes y van a nuestro bufete a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, no son personas de escasos recursos, son personas que saben que van a comprar y tienen que tener determinada cantidad para los gastos. Cuando uno va a comprar y anda uno viendo qué quiere uno comprar, dice cuesta tanto, más gastos, dice. Y hemos visto que ese más gastos generalmente superan los 100,000 quetzales cuando uno está comprando por abonos, ¿verdad? O con hipoteca. 100,000, no digamos una compraventa sencilla que hagamos en la casa, que le hagamos a las personas, 500 quetzales, 1000 quetzales de más para corregir un error que se cometió porque no se dio cuenta el que firmó, no sé, y más el notario porque él fue el que actuó, se puede cancelar los honorarios. Entonces, en el numeral 2 tenemos ese problema, ¿verdad? El numeral 3, como requisito esencial de validez, dice razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación. Este tema yo les explico a los alumnos que este es de usted el notario. 100% usted es el responsable de este tema. Porque usted como notario va a calificar el título con el que se está acreditando cualquier tipo de representación. Puede ser una representación de una sociedad anónima, de cualquiera de las 5 o 6 sociedades que aparecen en su código de comercio, pero también puede ser un mandato con cláusula especial para poder vender. Puede ser cualquier documento que la ley y que el Código Civil permita que se pueda disponer del bien con ese documento. Cuando eso sucede, usted como notario es el responsable 100%, porque hay un pedacito que uno coloca donde uno mismo de notario se inculpa. Y no porque lo quiera hacer o porque sea tontín, es que lo tiene que poner así, porque la ley es a usted como notario que le traslada esa obligación. Dice yo, libre escrito notario, doy fe
Mire que dice, pues doy fe, que la representación que se ejercita, dice, es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del presente acto. ¿Y qué si la celebración del presente acto es vender 80 apartamentos de un edificio? ¿Ah? Y cada apartamento valorado en 1 millón de quetzales, porque eso cuesta. Y eso cuestan los apartamentos. Casi que se quieren morir con esos precios. 80 millones de quetzales. Es un negocio grandísimo. Y entonces aquel que es el representante legal va a vender los 80 apartamentos a 80 personas. Y en los 80 apartamentos, usted tiene que revisar la representación y se tiene que dar cuenta que esa representación efectivamente es, como dice el numeral 3, suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para la celebración del presente acto. Pero este representante legal tiene que verle usted como obligación previa a la escritura de sociedad. Y en la escritura de sociedad debe aparecer la cláusula que especifique que todos los miembros de la sociedad le dieron facultades al representante legal para vender ese bien inmueble. Él tiene que tener un poder especial con cláusula especial para poder vender, un poder general con cláusula especial para poder vender. Ya cuando veamos la clase de mandatos, ahí vamos a ver detalladamente ese tema. Toda esa como obligación previa. Yo creo que si es un negocio de esa clase, para empezar yo pensaría cuántos son mis honorarios por cada apartamento. Si cuestan 1 millón de quetzales, yo creería que yo me llevaría de honorarios tal vez unos 50,000 quetzales por cada instrumento público, así como está el arancel. No le pagan así a uno, ¿verdad? Aquí lo contratan. Aquí se trata de personas con los notarios, porque los contratan para que den el protocolo a las inmobiliarias. Y estas inmobiliarias hacen 100, 200, 1000 escrituras y le pagan al notario una mensualidad de, a lo sumo, que le vaya muy bien al notario, 10,000 mensuales. Eso trata de personas, no se han dado cuenta los de la inmobiliaria, porque el notario, con el afán de recibir sus 10,000 mensuales, da el protocolo, aunque firme frente a él, aunque él se vaya a buscar a los clientes, ¿sabe? Aunque él cumpla su función notarial. En algunos lugares solo se deja el protocolo. Yo he sabido de casos que solo dejan el protocolo, ven a firmar, dice la secretaria de la empresa, se las compra, debe hacer. Pero si va a ganar usted 10,000 quetzales de honorarios por hacer 500, 200 escrituras al mes, esa es trata. Aunque sea profesional, analice el tipo penal. Una explotación laboral, ¿verdad? No, son horarios profesionales, es protocolo. Yo lo presté, sí, pero si usted hiciera los instrumentos públicos uno por uno, ¿cuánto cobraría? Si yo ya estoy pensando en todo eso, mis honorarios profesionales de 80 apartamentos que le vendía a 80 personas, es un problemón donde como obligación previa debo ir al registro mercantil a ver quién es el representante legal. Tengo que ver la escritura de sociedad como obligación previa y debo ver que la escritura de sociedad tenga facultades suficientes para poder decidir de los bienes inmuebles. Todos los de la sociedad debieron haber firmado esa escritura de sociedad donde dicen fulano de tal puede vender, enajenar, grabar y disponer de cualquier forma de este bien. Debo ver esa representación si está inscrita en el registro mercantil. Bueno, que él me llevó una copia legalizada, sí, pero mejor voy a ver. Porque legalizada, cualquiera legaliza. Aquí con nosotros en frente de finanzas solo mandan ustedes la copia y le legalizan. Jamás piden el original, ya les dije ese tema, que me parece absurdo. Y que si pudiéramos denunciar a todos los notarios que hacen eso, lo haríamos, pero aquí en Guatemala no puede uno hacer eso porque se mete a camisa de 11 varas y lo caen a uno, ¿verdad? Entonces mejor solo se explica al alumno que no haga eso para tratar de ver de que el alumno sea diferente y sea mejor. Y que por lo menos cuando esté en su función notarial se recuerde, ay, la mujer esta me dijo eso, en el mejor de los casos.
Y en el peor de los casos, la vieja esta, dice. Pero por lo menos los orientamos a que hagan buen ejercicio notarial como obligación previa, ¿verdad? Para poder vender. Entonces, si ya voy a ver, pensar en los honorarios, ese numeral 3 que aparece aquí lo voy a hacer bien. Y si es un mandato, debo revisar la clase del mandato. El Código Civil establece que cuando se va a disponer de bienes inmuebles de cualquier forma, vender, grabar o cualquier situación que se vaya a hacer del bien inmueble, y no lo va a hacer la persona directamente, llamar a hacerlo la propietaria, lo va a hacer alguien en calidad de mandatario. Ese mandato debe estar inscrito en el Archivo General de Protocolos con un número y una fecha. Y aparte de eso, debe haber una cláusula especial para poder disponer de ese bien. Pero esa parte de calificación le toca a ustedes como notarios. Ustedes tienen que calificar esa parte. Te dice la intervención del intérprete cuando cualquiera de los dos que comparece, o tres o cuatro, o los que sean que comparecen al instrumento público, ignoren el idioma español. Yo les dije que con mucha tristeza había estado yo en Cobán, Alta Verapaz, y había logrado determinar que en todo lo que logramos ver en cuanto al tipo penal de falsedad, que fue bastante que vimos en segunda instancia, logré determinar un solo instrumento público con la ayuda de intérprete. Cuando en Cobán, son los que son de por allá, no me dejan mentir, es un lugar donde hay mucho trabajo de compra-venta de bienes inmuebles. Hay mucho trabajo de arrendamiento de bienes inmuebles para cosechar. Eso hay mucho por allá, todos lo saben. Y tristemente un solo instrumento público logré determinar que tenía traductor. ¿Por qué es que los notarios no usan al traductor? Si cuando usted platica con su cliente como función asesora, ahí se está dando cuenta hasta dónde habla perfectamente el idioma español y hasta dónde se lo entiende. Porque ya de ahí en el código de notariado vamos a ver rapidito dos cuestiones que se deben colocar a la compraventa, que hace 8 días les dicté una compraventa, y que son palabras que solo los estudiantes de derecho logramos ubicar de qué se trata. Libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Tenemos que explicar qué es cada una de las 3 palabras. Pero si esta persona medio no se entiende el idioma español porque habla su propio idioma, porque en su propio idioma sí se entiende, ¿por qué no vamos a colocar al intérprete? Necesariamente en la parte de la introducción del instrumento público debe comparecer en calidad de intérprete. Lo debemos identificar. Tal vez por eso no lo colocan, ¿verdad? Porque pues hay que comparecer a otro y solo en una hojita tengo que hacer yo la compraventa porque para que no me quede inconclusa, pero mañosamente, cuando nos queda inconcluso un pedazo, porque nosotros queremos hacer los instrumentos públicos que terminen en la hoja. Si lleva 2 hojas cabalito. No nos gusta que nos sobre por esa cuestión de la impresión, ¿verdad? Pero ¿saben qué hacíamos nosotros? Cuando nos sobraba un buen pedazo de una hoja, póngale que de 25 renglones nos sobraban 20 renglones. Hacíamos un instrumento público y lo cancelábamos para continuar en la siguiente hoja y que ya se fuera hoja por hoja. Miren, esas son cosas que se hacen en la práctica, ¿verdad? Porque como ya expliqué hace 8 días, que sí podemos hacer instrumentos cancelados. De hecho, nos aparecen una cantidad de instrumentos cancelados, no generan impuestos más que solo el testimonio especial y el aviso. Yo uso el aviso aquí, también se usa el aviso de cancelación, no testimonio especial, sino el aviso de cancelación. Entonces, colocamos al intérprete y en la primera cláusula decimos manifiesta el vendedor por medio del intérprete. En la segunda cláusula continúa manifestando el vendedor por medio del intérprete. Y ya en la parte final decimos que lo leímos, lo aceptan, ratifican y firman. El comprador, no así el vendedor, y explicamos que firma el testigo. ¿A quién se le explicó detalladamente el contenido del presente instrumento por medio del intérprete fulano de tal?
y que después de que el intérprete le explicó al vendedor de qué se trataba, pues lo ratifica, lo acepta y firma un testigo y firma el intérprete. O sea, no es una cosa del otro mundo, es una cosa sencilla hacer uso del numeral 4 de su código notariado. No, sin embargo, no se usa. Ahora pónganse ustedes a pensar qué podría pasar si vamos buscando la nulidad por la falta del intérprete. ¿A qué problema vamos a meter a la persona que compró en 50 millones una gran cantidad de terreno y no usamos al intérprete? Esos instrumentos son fáciles de declarar su nulidad porque desde el primer momento que lo ponemos en un proceso civil en calidad de testigo, en calidad de agraviado, en calidad de demandante. Las primeras dos son penales, esta es civil, ¿verdad? Demandante y demandado. En calidad de demandante, el juez, yo digo la juez porque de San Marcos, la juez de primera instancia civil es mujer, que ya les dije que es muy buena la juez, muy exigente, pero es muy correcta. Ella no la quiere porque rechaza todo. Lo rechaza porque va mal, pues ella quiere que vaya correcta la demanda. Si lo rechaza, pero si lo admite, y cuando éste venga a que lo escuche, la juez, declaración de parte, una de las pruebas, ahí se va a dar cuenta la juez que este no entiende el idioma español, ni lo entiende, o lo medio entiende, y entonces va a decir, ¿y este instrumento público por qué no tiene un intérprete? Miren el problema que se van a ustedes a involucrar, en que el problema que se van a involucrar, cuando falta el numeral 4. Las dos partes saben, pero no pensemos también en nuestros propios idiomas. Pensemos en que viene de Francia, que medio lo entiende. Recuerden ustedes que aquí en Guatemala hay una cuadra completa de la zona 1 que pertenece a unos franceses. Son 32 los dueños. Les cuento. Estos 32 vendieron un pedazo para parqueo aquí en la zona 1, según Cuarta Avenida y 13 calle, no, sí, 13 calle la zona 1, esquina, donde está una ferretería. Yo no me animé a hacer el instrumento público porque venía un poder de Francia que había que hacer la traducción, pero yo les dije, mejor busquen a otro notario porque no tengo tiempo, y les conecté a otro notario. ¿Por qué? Porque tuve temor, porque dije, muchos no saben el idioma español. ¿Cómo? Son 32 los dueños. ¿Cómo vamos a hacer para explicarles? Algunos hablaban portugués, otros hablaban francés, otros hablaban italiano. Eso es un relajo. Mi amiga les hizo el instrumento y tardó mi amiga como 2, 3 años para solventar la situación porque se metió camisa de 11 varas. Yo no me animé. Entonces pensemos que viene hablando de otro idioma, ¿cómo cumplimos el 4? Entonces mejor cabalita las cosas, cabalita. No sabe, medio sabe, no, si medio sabe, mejor le pongo su intérprete. Porque medio sabe, no entiende a cabalidad los términos que voy a usar. Y sí se los puedo explicar en el instrumento público, pero mejor uso mi intérprete. El 5 dice la relación del acto contrato con sus modalidades. Miren ustedes, ¿por qué hacemos esto? Miren, para mover la hoja. Eso se nos tiene que quitar porque ahí viene el contagio. Bueno, yo aquí no he salido, ¿no? Pero en los papeles que nos llegan, cuando hacemos esto, cuando estamos contando, que yo creo que todos lo hacemos, tenemos que tener ahí este aparatito donde ponemos el dedo, ¿verdad? En el numeral 5 dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. Cuando se refiere a la relación del acto o contrato con sus modalidades, esto se refiere directamente a qué tipo de contrato va a hacer. Y el tipo de contrato que va a hacer depende mucho de lo que los clientes le estén diciendo. Si le están diciendo que necesitan decidir de sus bienes
Ustedes tienen que pensar si van a hacer una donación, van a hacer una compraventa, pero deben asegurar a su cliente. Usted tiene modo de subsistencia, tiene otros bienes inmuebles, teme usted que sus bienes los vaya a despilfarrar su hijo. ¿Qué va a pasar? Si tiene todas esas dudas, entonces mejor le hago su contrato de donación o de compraventa con su fruto vitalicio, para que esta persona pueda disponer del bien hasta que usted efectivamente ya no esté, porque si usted va a dar su casa y va ya no tiene dónde vivir, este hijo en el determinado momento, a veces los viejos caemos mal, ¿verdad? A veces los viejos no les caemos bien a los hijos. Eso ha sucedido mucho, porque uno también tiene sus cosas y los hijos ya son un poco más modernos y todos no están de acuerdo con uno. Entonces, decirle al cliente qué va a hacer y siempre de cuidar a nuestro cliente, ¿verdad? Cuidar al cliente de qué es lo que le vamos a hacer, es una compraventa si quiere o una donación si quiere, pero le vamos a dejar su usufructo vitalicio. Esto quiere decir que si el hijo da en alquiler el bien inmueble, parte del alquiler pasa al que le digo el bien inmueble como parte del usufructo. También en este tema, ayer platicaba que teníamos un problema, generalmente, y tenemos problemas con algunas cooperativas, ¿verdad? En donde las personas van a hacer su préstamo y en lugar de hacerles un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, les hacen una compraventa. ¿Qué va a pasar cuando estas personas terminen de pagar la deuda que según ellos fue a la que se involucraron? Cuando lo que hay es una compraventa. No, ¿verdad? ¿Cómo van a recuperar esta gente su bien si ya la cooperativa se hizo cargo del bien y la cooperativa tiene la propiedad del bien? Platicaba yo con mi cuñada, que ella está por aquí conmigo ahorita, que ella es juez de primera instancia civil, que les platicó el semestre pasado, y dice ella que cuando eso sucede, porque es normal que suceda, generalmente fallan en contra de la persona que está reclamando su bien y que está diciendo que él prestó dinero que no vendió. Y fallan, dice, de 10 expedientes, 10 fallan en contra de él, porque esta pobre persona no tiene cómo demostrar que fue un mutuo hipotecario el que pidió y que lo que le hicieron fue una compraventa. Ven ustedes cómo les dicté yo la compraventa, igual esta gente se aprende de memoria y entonces empiezan a leer compraventa y las personas empiezan a leer mutuo y las personas los que están firmando es una compraventa, dice ella, que es bien difícil. En donde se ha podido, dice, ayudar, dice, a las personas que caen en este tema que es el tema número 5 de las formalidades esenciales, y por algo el legislador la puso como formalidad esencial. Dice ella que en donde han logrado esta persona recuperar su bien es porque el notario, en medio de su burrada, porque así es, jóvenes, yo sí estoy en contra que sean esas cosas, les hacen una compraventa, pero a la par les hacen un documento, dice, en donde que lleva la característica como que de acta notarial. Digan ustedes que lleva la característica de acta notarial, no la hacen con legalización de firma, pues si no ahí sí estamos perdidos. Se hace constar, dice, de que efectivamente se hizo una compraventa de bien inmueble por tal cantidad de dinero, pero que en realidad lo que sucedió fue que fue prestado el dinero, dice. Entonces, y esto lo hace porque se vaya contento el que recibió, que no es compraventa. Vendí, no, si yo quería mutuo. Entonces le hacen ese documento y en ese sentido dice, cuando hay ese documento, otro documento que tenga indicios que se falseó el tema número 5, que se dejó de hacer el mutuo y se hizo la compraventa, pero cuando existe un documento como soporte a la escritura original, fallan a favor de la persona que se le despojó del bien en lugar de el mutuo, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante para ustedes y nos hace un llamado del 116 aquí y dice la calificación del contrato del acto corresponde a hacerla al notario. O sea, definir si se trata de una compraventa, de un testamento, pues el conocedor del derecho, el perito en la materia es el profesional. Cuando se hace adrede, y por eso estaba involucrando yo a algunas cooperativas que hacen eso, personas particulares que prestan dinero hacen eso. El notario está involucrado.
Ahora, ¿cómo probarlo? La parte perjudicada, la que se queda sin el bien, ¿cómo lo probamos? Ayer platicaba yo de una jovencita que me escribió que dice que su tío le prestó a su otro tío 25,000 quetzales, pero el otro tío, como caballero, le dijo, bueno, para que estés seguro de esos 25,000 quetzales, te voy a dar en venta, le dijo, esta casa. Y efectivamente eso hicieron. El tío dio los 25,000 y el otro le dio como garantía a la casa, la cosa que se murió. El que dio como garantía a la casa. Entonces el tío pasó prácticamente 25,000 quetzales, le salió, ¿verdad? Ese inmueble, pero es de su hermano. Y uno con sus hermanos, olvídense, los hermanos cuando se aman, como yo amo al mío, decidimos todo siempre que él no lo diga, que se puede hacer así. Yo he decidido mis 2, 3 cositas que tengo. He decidido parte para mi hija, parte para mi esposo, pero dejo un 10% a mi hermano, como amarrado, ¿verdad? Aquellos no pueden vender. Si mi hermano no lo decide, dice mi hermano y yo me muero, intestado, que saquen tus hijos. Y como no lo van a sacar, se queda amarrado de una vez. Miren qué bonita esa salida que tenemos. Entonces, al final, el bien inmueble de esta compañerita quedó a favor del hermano, dice, pero ahora aparece una hija que él tiene que dice que reclama que ese bien inmueble es de ella, porque su papá se lo dio en herencia. Entonces le aconsejaba yo a la compañerita que había que, y el que recibió los 25,000 dice que lo quiere devolver, y dice que lo devuelve, pero que le den sus 25,000. Imagínense qué ventaja, que lo quiere devolver, pero la niña que aparece como dueña dice que no va a nada porque ese terreno es de ella. Entonces le aconsejaba yo a la amiga, hay que ver si está inscrito el bien inmueble, primero. Segundo, hay que descubrir, le dije, cuál fue la primera escritura y se aplica al principio, primero en registro, primero en derecho. Ahora no está inscrito, entonces nos vamos en fecha de instrumento público. Pero hay que hacer un juicio, ¿verdad? Pero es más fácil devolver los 25,000 quetzales y quedarse con el bien, si es que existe un instrumento público. Si no existe, eso queda totalmente lo que fue por préstamo, pero como hay una compraventa, queda como compraventa. Esa parte es importante en la relación del acto o contrato, el notario es el responsable, por eso platico mucho con ustedes de la moralidad, platico mucho de la lealtad al creador, platico mucho con ustedes y los induzco mucho a trabajar su derecho notarial sobre la base de lo que les enseñaron en su casa, lo que mamaron en su casa, lo bueno y lo malo. Y vieron que al inicio les dije, el que la hace la paga. Y mi madre decía, y con una cuarta más decía ella, nos cae donde más nos duele. Y yo decía al inicio esto, porque íbamos a platicar de numeral 5. Por eso hay que saber hacer y hacer las cosas bien. Por las partes, estamos perjudicando, estamos poniendo en pleito a 2 personas o a más personas. Hoy tristemente la situación de notario la arreglan con un balazo entre ceja y ceja, les digo yo a los patos. Y no caigamos en eso. No, hagamos las cosas bien. Y el último numeral dice el número 6, la firma de los que intervienen en el acto o contrato, y si no pueden firmar, dejan la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, y así hicimos nosotros, firmando a su ruego, calidad de testigo hábil, civilmente capaz y donde mi conocimiento, tal y tal. Hace 8 días platicamos que a la notario le faltó el civilmente capaz y eso se quedó sin hacer en el año 2003. Les cuento que mi alumno de ese caso ya no me llamó, ya no le busco salida, ya no sé qué van a hacer, ¿verdad? Entonces las firmas de los que intervienen, esos van, y aquí está el artículo 32, y dice la omisión de formalidades esenciales en los instrumentos, oigan pues, 32, pero yo quiero que lean pues, porque sus preguntas las van a poder responder si oyen mi clase y si leen, pero quererlas responder como Tim Marín, no, ustedes mismos están, a mí no me están engañando. Yo cumplo con dar mi clase, yo cumplo con que me paguen mis honorarios de las clases y se acabó. Pero ustedes se están engañando. Por eso los obligo y los regaño y les digo, deben estudiar. Miren el 32 que dice,
La omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término, dice aquí, de 4 años, desde el momento que se fracciona el instrumento público. Aquí dice desde el momento del otorgamiento. Pasados esos 4 años perdió su derecho y se cumple aquella sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice, si no reclamó en su momento dentro del plazo que establece la ley, se da por consentido el error y queda firme. Eso le pasa aquí el 32. Si en 4 años ustedes no se dan cuenta del error, no pueden demandar su nulidad y con todos los errores habidos y por haber, se queda firme el instrumento público. Ya se tendría que buscar otra salida en cuanto al instrumento público, tal vez la falsedad, porque la falsedad les podríamos ingresar por ahí, tal vez, pero aquellos nos van a alegar cuestión prejudicial y nos van a regresar al campo civil. Entonces, una serie de problemas. Ahora el 33 dice que la omisión de las formalidades no esenciales hace que el notario incurra en una multa. Pero el 34, o sea, formalidades no esenciales. El primer artículo nos explica las formalidades esenciales y el segundo artículo nos explica las formalidades no esenciales. Y nos enseña el camino del notario al momento de incurrir en cualquiera de las dos. Pero el artículo 34, yo creo que solo ese es el que vamos a mirar, dice que no es preciso que el notario exprese a cada instante que da fe del contenido. Yo hace 8 días que les recité un instrumento público, se recuerdan 2 veces pusimos la palabra doy fe, ¿verdad? Pero si se le olvidó en una de las cláusulas y ya hizo todo el instrumento público, antes de cerrar, ponga doy fe, solo eso. Y les conté mi experiencia, ¿verdad? Que me faltó el doy fe en un mandato y que me lo rechazaron y que salí del archivo, pero estoy hablando del año 2000, 2001, no había toda esta computación, ahorita no lo pueden hacer, ya les dije que no lo pueden hacer, porque ahí sí están alterando un documento, hay que emplearlo, hay que aclararlo, ¿verdad? Y corre y puse con lapicero, doy fe, volví a sacar la fotocopia y la volví a ingresar, eso como que mañosamente les estoy diciendo, ¿va? Sí se podía hacer porque no había captura del documento, hoy no, todo documento que ingresa a los registros, lo primero que sucede es la captura del documento. Y cuando lo capturan con ese error y usted lo quiere corregir y lo quiere regresar otra vez, hay una agencia aquí en Guatemala, en el Registro General de la Propiedad del Ministerio Público, donde solo lo pasan a usted ahí, nada más, a la par de donde lo ingresa. Y ya está metido en problemas. Vamos a ver entonces, antes de terminar, si hay algunas preguntas aquí de los compañeros. Dice, perdone, licenciada, voy a un compromiso. Daily. Melvin dice una pregunta, ¿cómo se realiza una identificación de persona? Y Marvin dice, ¿nos podría aclarar, por favor? La identificación de persona se realiza cuando la persona en su ambiente social, cultural, educativo, laboral, en cualquiera de sus ambientes ha utilizado pública y constantemente un nombre diferente al que aparece en el asiento de su partida de nacimiento o en la certificación de su partida de nacimiento. En mi caso, les comenté creo en alguna oportunidad y si no ahorita voy a ver si consigo una certificación de nacimiento, se los voy a mandar. Tengo un promedio de 10 nombres porque mi nombre da mucho problema. La otra vez les dije que hasta un día que di mi número de NIT, cuando antes pedíamos factura, me dijo la señorita, ¿a nombre de quién? Dijo, Mirtala Miranda, le dije. Y ella se me quedó mirando y me dice, mira la baranda. Señorita, ponga Claudina Miranda. Entonces uno me dice, Claudia, Claudia. Entonces mi nombre daba muchos problemas y a raíz de todos los problemas que daba y algunos de mis diplomas que me habían dado equivocados, Balcázar, Baltasar, Valcárcel, todo eso. Entonces yo hice una mi identificación de persona, en donde mi nombre, Mirtala Miranda, Claudí, todos esos corresponden e identifican a la misma persona. O sea, eso quiere decir que cuando yo ya no esté y hayan algunos bienes que no tengo nada, que se quedaron intestados, mi familia ya no tiene necesidad de hacer identificación de tercero porque yo tengo identificación de persona. Entonces eso opera
cuando usted utiliza varios nombres y tiene necesidad de algún documento que no lo puede reponer, entonces haga su identificación de persona. En los cheques a veces hay problema con los nombres que le dan a uno, pero uno con su certificación de la partida de nacimiento solventa su situación en todos lados. A eso se refiere la identificación de persona que estaba preguntando. La puede hacer la identificación de persona, la puede hacer bueno, ya casi, todavía falta que termine y ya me están sacando ahí del tema, ¿verdad? Pero no no fui yo, sino fueron, ya dice otra vez. Aquí estamos. Hablando ya entonces de todo eso y de lo que ya platicamos, caemos al tema del libro y a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores que ya hablé con ustedes al inicio que tocamos este tema. El libro del doctor Neri Muñoz tiene desarrollada una serie de contratos y en todos sus contratos él, aparte de la definición, los elementos, las características, el tipo de contrato, él contempla en todos los contratos que él coloca en su libro las obligaciones previas y posteriores. Pero en mi caso, yo tomo en cuenta eso que dice él, pero agrego las obligaciones instantáneas. Y vamos entonces directamente a conocer en su página del libro 30 y 31. Búsquenlo, por favor. En la página 27, él inicia explicando los contratos e inicia con el contrato de promesa de venta. Tengo 6 minutos todavía. Y en el contrato de promesa de venta, él da una definición de lo que es la promesa de venta, que fue lo que platicamos con ustedes, ¿verdad? Y señala él obligaciones previas y posteriores a la promesa de venta. Y en su página 30 y 31 dice él, en la 30 dice obligaciones previas, dice documentos personales de identificación. Entonces, el documento personal de identificación es obligación previa. Título con el que se acredita la propiedad, dice como previa. Y pasamos a la página 31 y él nos explica obligaciones posteriores. Olvidó las instantáneas. No olvidó, su libro así lo hizo él. Y dice como posteriores razonar el título, dice. El título que se llevó como título de propiedad del inmueble que se está enajenando o del derecho que se está enajenando, vendiendo, cediendo, negociando, lo que ustedes quieran. Razonar el título. Como obligación posterior tiene el cumplimiento del artículo 37 de su Código Notariado y es el testimonio especial del instrumento público de promesa de venta. Y como obligación posterior tiene él el primer testimonio del instrumento público.
En este caso, la promesa de venta es un instrumento público que se realiza cuando uno no puede ceder totalmente el bien o cuando uno va a comprar un bien inmueble por abonos aquí en Guatemala está ahorita mucho la modalidad del apartamento. Y las personas le dicen a uno cuestan tantos dólares, en dólares le venden a uno. Puede apartar con tantos dólares y puede pagar el enganche, dice, en tantos meses. Pero el bien inmueble se le entrega en noviembre, ahorita están entregando casi todos los apartamentos para noviembre del año 2021. Entonces el enganche, la reserva primero y el enganche prácticamente le sirve a las inmobiliarias para construir, prácticamente uno está adelantando, no es tan así, ¿verdad? Que esté uno apartando, sino está adelantando el pago. Pero ese dinero, es un ejemplo, ¿vale? De una promesa de venta. Ese dinero que se da como para apartar el bien inmueble, ese dinero que se da como quien dice de enganche, ese trae aparejada un contrato de promesa de venta de bien inmueble. Y en él se especifica el enganche, cómo se va a pagar el enganche, los abonos, cuándo va a estar listo el inmueble y cuándo se va a entregar el inmueble. La promesa de venta generalmente uno que está contratando pierde un poquito porque hay gastos que quedan en la promesa que si uno ya no va a continuar con el trámite, ya no va uno a pedir la escritura principal, o sea, la accesoria sería la promesa y la principal sería ya la compraventa, ella actúa a la inversa y ya no pierde uno cierta cantidad de dinero. Como obligación previa es esta que dice el doctor, pero también ir a ver el registro de la propiedad, pero también ver el registro mercantil, si es un inmueble en propiedad horizontal, pero también todo lo que yo dije. Como obligación posterior, tenemos las que él dijo, razonar el título, pero como obligación instantánea está el faccionar la promesa de venta. Faccionamos la promesa de venta, la leemos, se interpreta, esa es obligación instantánea, es la que yo agrego. La firma el promitente vendedor, la firma el promitente comprador. Le colocamos las palabras ante mí, la firma el notario y si va a usar sello, le coloca su sello y ahí terminó la obligación instantánea, cuando aparece la firma del notario. La obligación posterior es todo lo que nos indica el doctor Neri en relación a la promesa de venta. Pero como previa, ya les dije, documento de identificación, título de propiedad, registro mercantil, quién está vendiendo, si es una empresa, si es una persona individual, yo iría al registro a ver cómo está el libro, yo iría a RENAP para ver si a él pertenece el documento de identificación, yo iría a la MUNI para ver si este está al día en el pago, yo iría a todos esos lugares como obligación previa para asegurar a mi cliente, para asegurar al comprador y al vendedor, porque debo actuar imparcial, para asegurar a los dos el instrumento público que estoy haciendo. Y de todo lo previo yo sacaría copia. Y de todo eso previo y de todo lo posterior me quedaría con una fotocopia en los atestados. No importa que haga usted 1000 instrumentos públicos al año y tenga usted la necesidad de tener 3, 4, 5 tomos de los instrumentos públicos. No importa. Es seguridad. Al final, las coloca en su librera y si no los quiere tener, lo entrega al Archivo General de Protocolos. Se limpia la mano. Funcionó. Pero eso es como obligación instantánea de todos los instrumentos públicos, tanto dentro como fuera del protocolo, nosotros caemos a que toda función notarial, todo acto notarial, todo lleva las 3 obligaciones. No va a llevar solo una obligación, tenemos necesidad, primero saber qué estamos haciendo, cumplir el número 5 que dice el artículo 31 como requisitos especiales y cumplir con lo posterior. Después en las diapositivas les aparecen ustedes algo que hemos dicho reiterativamente en todas estas clases, que deben saber el artículo 13, el 29, el 30 y algunos otros artículos que hay obligación, eso ya lo dijimos.
ampliamente, lo hemos dicho en las clases, que son parte de la elaboración de un instrumento público. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy, domingo, y nuestra última clase es para el próximo domingo, y de ahí caen ustedes a su primer examen parcial. Dios los guarde, Dios los bendiga y hasta la próxima.